Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 26 años de su levantamiento en armas. El zapatismo desde entonces se ha mantenido con un gobierno autónomo, formando nuevos cuadros y replicando su modelo de organización a través de los llamados caracoles. A lo largo de todos estos años también ha conservado su postura crítica frente a las acciones y modelos de los distintos gobiernos. 3 encabezados por el PRI, 2 por el PAN y ahora el de Morena. Veamos el contexto. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas contra el gobierno encabezado por Carlos Salinas de Gortari. 26 años después, el pasado 1 de enero, advirtieron que defenderán con la vida sus tierras y no permitirán el desarrollo del Tren Maya, que busca destruir un territorio y dañar al medio ambiente y a las personas. En un comunicado, el EZLN calificó las políticas sociales del gobierno federal como la cuarta aniquilación y advirtieron que seguirán resistiendo frente a la entrega de los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. El presidente López Obrador respondió señalando que los zapatistas no tienen toda la información, ya que no se va a afectar en nada y se está respetando a las comunidades indígenas. Es mucha propaganda, pues, es mucha carga ideológica. Desde el inicio de la administración de López Obrador, el EZLN se ha opuesto a la construcción del Tren Maya, a sus programas sociales y al despliegue de la Guardia Nacional. En julio de 2019, durante una gira por Chiapas, el mandatario federal los llamó a dejar el conflicto y a no dividir al país. En 2005, cuando López Obrador se preparaba para ser candidato del PRD a la presidencia, el subcomandante Marcos, hoy subcomandante insurgente Galeano, señaló que el proyecto de López Obrador no era de izquierda, sino de centro, lo que significa que es una derecha moderada. En las 3 campañas de López Obrador por la presidencia, el EZLN se negó a apoyarlo. En 2018, tras las elecciones presidenciales, señaló en un comunicado que el nuevo gobierno representaba una desilusión prevista. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Vamos a empezar con los puntos de Eder Guevara. A mí sí tengo que decir, me emocionó ver el regreso del EZLN y me emocionó que llegaran con esta agenda anti-Tren Maya. Y lo digo porque lo he dicho desde el primer día. Creo que es un proyecto que no conocemos todavía los alcances que puede tener para el medio ambiente. No he visto todavía las organizaciones medioambientales internacionales y nacionales alzarse o levantarse en contra de este proyecto y me gusta escuchar ahí por lo menos una voz sensata, la LZ. Además también de lo que mencionaba mi querida Sara mientras estaba la cápsula, las mujeres zapatistas que también tuvieron su propio conclave. ¿Cómo lo ves? Ni cuando se habla a favor ni cuando se habla en contra, yo concibo esta idea de que es el regreso del zapatismo. El zapatismo siempre ha estado. Sí. Creo que bueno, yo estuve en la otra campaña en 2005, acompañé, siempre he estado cercano o procuro estar cercano. Creo que el zapatismo es una voz moral que empuja más hacia una lógica diferente a la del poder formal, poder político formal. Ellos se plantearon desde hace mucho la no toma del poder político, por ejemplo, aunque en sus comunidades sí lo ejercen de manera autónoma. Marichuy fue un debate que tuvieron ellos, es su debate y su discusión. De hecho, tienen este precepto de hacer política sin tomar el poder. Cuando en el 2005 les preguntaban las organizaciones campesinas que se confrontaban y que eran asesinadas por Antorcha Campesina, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, que es donde yo lo viví de cerca, le decían, oye, es que nosotros no podemos no apoyar a Andrés Manuel, pero sí estamos contigo. El subcomandante Marcos, o en ese momento comandante Cero, lo que decía era, a ver, ustedes políticamente hagan lo que decidan. Nosotros creemos que Andrés Manuel es lo que este sistema necesita y es una válvula de escape, por eso ya está decidido que va a ganar. Y entonces nuestro papel como EZLN será capitalizar y orientar la contradicción de las condiciones para que el proceso de transformación revolucionario avance hacia un modelo anticapitalista. Ese era el planteamiento. En ese sentido, yo diferencio en 2 temas al EZLN, lo moral y lo político. Moralmente ellos representan un horizonte más bien, hacia dónde se puede avanzar. Qué bueno que hagan estos encuentros de mujeres, qué bueno que hagan una crítica anticapitalista. Yo creo que la disputa no es si se hace o no se hace el Tren Maya, sino que ellos lo que plantean es no queremos que haya más avance capitalista. Y en ese sentido, por supuesto que no reconocen a Andrés Manuel como un actor de izquierda porque Andrés Manuel nunca se ha planteado un revolucionario anticapitalista. En el otro sentido, políticamente yo abro un debate con ellos en donde si planteo, bueno, ¿y cuál es la eficacia política
de esta organización que no se plantea la toma del poder, que sí se plantea anticapitalista y que asume un discurso en donde, sin tener capacidad de fuego, dice que van a defender con su vida sus tierras, cuando nadie les está disputando su tierra en específico, y que este gobierno además no está planteándose la posibilidad ni remotamente de reprimirlos. Y en ese sentido, para acabar, el papel, creo yo, del gobierno de la 4T es dejar abiertos permanentemente todos los canales de diálogo necesarios. Si ellos los quieren asumir, qué bueno, que se dialogue y que se acuerde, y si no, pues también están en su derecho, y es una oposición que se tiene que respetar. Si la derecha se quiere colgar ahora, la derecha que sí los aniquiló, se quiere colgar ahora de esa bandera, pues no es culpa del STLN. Lecona, después de esta conferencia magistral de nuestro querido Eder, porque por el tiempo, digamos, ¿qué opinas? Pues yo no veo esa suavidad con la que Eder está tratando de matizar el conflicto que hay desde la dignidad que representan grupos como el EZ a lo que es el gobierno de López Obrador, a quien no le están diciendo, bueno, tú avanza y nos encontraremos en un camino. Le está diciendo con toda claridad que no van a permitir Nos juntaremos en un camino. Pues no, así más o menos la puso Eder, muy romántico. Pero lo que dicen es no van a permitir la construcción del Tren de Maya y bueno, hay agravios ya que soportan esa postura del EZ. De entrada, somos un país que, muy al contrario de lo que dice Eder, que ellos han decidido marginar de la participación en la vida política, que tenemos que reconocer que como país no les hemos dado o los hemos mantenido al margen de ese tipo de tomas de decisiones. Nada más y nada menos que el proceso electoral de 2018. Donde no fuimos capaces, otra vez, como país, no es una cuestión de Andrés Manuel ni nada, de darle 865,000 firmas a Marichuy. Para ahí que pueda ser hablamos de eficacia política. Por eso, ¿cuál es su eficacia? Sí, yo estoy hablando de las personas, de los mexicanos y las mexicanas como tal que somos, que no hicimos lo suficiente. Bueno, tú diles incapaces. Yo creo que no hubo realmente tú qué bueno, no 865,000 personas buscaron dónde firmarle a Marichuy. Y respecto al Tren Maya, en medio o en vacaciones, ya no nos tocó hablar de esto, salió también el informe de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en México, de la ONU, que con toda claridad dice que la consulta maya está viciada de los estándares internacionales que no se cumplieron, que la consulta tuvo que haber sido previa, libre, informada y culturalmente adecuada. No fue previa porque dicen que la convocatoria de consulta daba casi por hecho que esto iba a suceder, que se iba a construir el Tren Maya. No había una oportunidad de rechazarlo tal cual. No fue informada porque solo hicieron referencias de lo bueno, de los beneficios que iba a traer el Tren Maya, y nunca se les pusieron los argumentos de las posibles afectaciones, de los posibles riesgos. Entonces fue muy interesante lo que en el contexto de que es como la gran amenaza, el gran agravio a la madre tierra, se haya dado el encuentro del 21-22 de diciembre. Y ahora lo retomen diciéndole a Andrés Manuel que es un capataz que simuló pedirle permiso a la madre tierra para destruirla. Ahí está, Berlisa. Yo estoy en desacuerdo con lo que menciona Eder, porque sí hay una estrategia por parte del zapatismo de oposición específicamente a los megaproyectos, específicamente al Tren Maya, pero no solo al Tren Maya, y no solo está confinado a las áreas mayas o a las áreas zapatistas del sureste, sino que tiene que ver con una forma de organización social de las comunidades indígenas que también buscará oponerse al tema del corredor interoceánico, por ejemplo, o al proyecto Morelos, que también hemos discutido en esta mesa, donde tampoco se realizaron de manera correcta las consultas a los pueblos indígenas sobre los impactos que obras como las termoeléctricas y el corredor podrán tener sobre la tenencia de la tierra, pero no solo, sino también sobre el disfrute de los recursos naturales, por ejemplo, cuando se habla de agua, acceso al agua, por ejemplo, acceso a infraestructura eléctrica, a infraestructura de otro tipo que para la península de Yucatán es particularmente importante. Ellos hablaron de 3 métodos de organización muy en particular: la organización social en las comunidades, que tiene que ver con esa forma de participación política que no busca necesariamente hacerse de la presidencia o de las gubernaturas, pero la segunda es presencia mediática y utilización de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y la última es el tema de organización y utilización de las vías jurisdiccionales, es decir, el recurso del juicio de amparo en oposición cuando haya afectaciones directas por los megaproyectos a sus intereses, a sus comunidades, a sus territorios, ¿no? Entonces me parece que sí es un tema que no tenemos que soslayar, no es una reaparición
narrativa folclórica del EZLN como contrapeso al líder moral Andrés Manuel. Es específicamente una forma de organización de comunidades indígenas contra proyectos bien concretos que ya tiene una estrategia consensuada en un Consejo Nacional Indígena, ¿no? De organizaciones indígenas, No es lo mismo que pero que tienen sus asideros en las comunidades que no resuenan Ni tanto. siquiera en Chiapas, Sí, pero es toda la comunidad. donde no resuena tanto la forma de participación política por la vía de los partidos o los movimientos como puede suceder en las áreas urbanas. Eso es una cosa. Pero la otra es, sí hay claramente, en esta ausencia de oposiciones que hemos traído también mucho a la mesa, ¿no? Un valor, tú lo decías, Eder, moral, ético, ¿no? De contrapeso contra el modelo desarrollista y el modelo de las consultas amañadas, que en este caso sí puede obtener muchísima mayor legitimidad que otras formas de oposición en el Congreso, por ejemplo, donde no hemos visto pues ninguna fuerza política realmente posicionarse con fuerza sobre este tema u otros temas de igual envergadura como el famoso Banco del Bienestar. Que, ojo, que aunque Eder lo minimice, perdón, nada más paréntesis, fueron nada más en el encuentro del Caracol Zapatista Jacinto Canec, más de 30 pueblos de 23 estados del país. Sí. O sea, no nada más es Además, son muchísimos. ¿Cuántos No, que y ni de también Chiapas? no creo que sean nada más mujeres reuniéndose, ¿No? sino que es un espacio de lucha para generar acciones que después pueden seguir replicándose en otros lugares. Entonces también creo que tenemos que tener cuidado un poco en cómo lo estamos platicando. Como bien dice Lencona, tendría que haber habido una consulta muy diferente a la consulta que hicieron. Y eso es, pues, buscar... y también yo creo que lo primero hubiera sido ir a platicar qué es lo que quieren, porque también los programas sociales tal vez para ellos no es exactamente lo que ellos requieren ni lo que necesitan. Entonces, yo los veo como una posición importante, no han perdido su legitimidad en estos años y creo que Andrés Manuel tiene una gran oportunidad, su manera de poder legitimar su aprobación con los pueblos indígenas y principalmente con los zapatistas sería reconocer e implementar los acuerdos de San Andrés y punto y ya. Están pendientes. Es algo que sigue pendiente, es algo que se firmó como gobierno, es algo que creo que la sociedad estaría muy a favor de eso porque se entiende que ellos ya están en un espacio autónomo. Entonces, darles las herramientas para que ellos realmente puedan implementar su modelo de vida que ellos quisieran y que hay más caracoles sumándose porque hay más personas que quisieran tener ese estilo de vida. Claro. Bueno, hacemos una pausa, regresamos para despedirnos con la paparrucha, la primera paparrucha del 2020.